Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Esposa abandonada con bebé recién nacido en Savannah, un león hace algo increíble. Amina tenía 26 años, y en sus ojos aún brillaba la discreta chispa de la esperanza, esa luz que persiste en quienes, a pesar de las heridas del pasado, siguen creyendo en el mañana. Había crecido en una pequeña aldea del Sahel, donde el viento transporta antiguos secretos y donde las mujeres, desde la infancia, aprenden a leer las señales del cielo y los silencios de los hombres. Hija de un tejedor y un pescador temporero, pasó su infancia descalza, corriendo entre chozas, escuchando las historias de su abuela sobre leones ancestrales, panteras mensajeras y espíritus guardianes que velaban por los justos. En su clan se decía que algunas bestias salvajes no mataban por hambre, sino por el desequilibrio del mundo, y que otras, raras, aparecían cuando un alma necesitaba ser salvada. Amina poseía esa fuerza serena, forjada en la resiliencia y el silencio. Y cuando Idris, un hombre de ciudad con ropa impecable y palabras llenas de promesas, llegó a su aldea en busca de una esposa dulce y fiel, pensó que era el destino llamando a su puerta. Idris le habló de un futuro diferente, una casa sólida, agua corriente, una vida donde ya no sería solo la hija de un pescador, sino la esposa de un hombre importante. Le ofreció más que palabras, le ofreció la ilusión de otro mundo, el que había vislumbrado en los pocos televisores de pilas de su pueblo. Amina lo siguió, llena de confianza. Llena de amor, también. Pero las promesas, como espejismos del desierto, se evaporan bajo el peso de la realidad. Durante las primeras semanas, todo parecía real y dulce, un techo, una cama, una cocina sencilla pero limpia. Luego, en cuanto se embarazó, Idris empezó a cambiar. Se ausentaba cada vez más, hablaba poco y llegaba tarde a casa. Su mirada, que antes la acariciaba, ahora la recorría como buscando otra figura. Cuando nació el bebé, no mostró alegría, ni curiosidad, ni ternura. Como si el niño fuera solo un recordatorio de algo que en realidad no había deseado. Amina lo intentó. Hizo todo lo que una mujer podía hacer, callar cuando él perdía los estribos, servirlo a pesar del cansancio, mirarlo con cariño incluso cuando él ya no la miraba. Pero el abismo se ensanchó. Esa mañana, él se mostró inusualmente cortés. Le sugirió que visitara a un tío enfermo en el bosque, alegando que un poco de aire fresco le sentaría bien. Amina, aunque recelosa, accedió. El bebé estaba tranquilo, acurrucado contra su pecho, dormido al ritmo de sus latidos. El coche se adentró en la sabana. Las vías se volvieron cada vez más caóticas. Ningún pueblo a la vista, solo una soledad infinita. Entonces, de repente, Idris se detuvo. Alegó una avería, maldijo al motor, con aspecto molesto. Amina salió con el corazón apesadumbrado, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún se negaba a creer. Y entonces la miró. Una mirada vacía. Una ausencia de emoción más aguda que una bofetada. Lo lograrás. Un simple susurro. Ningún grito. Ninguna despedida. Volvió al coche, cerró la puerta sin decir palabra, dio la vuelta, y se marchó. Ella lo siguió con la mirada hasta que se convirtió en un borrón en la distancia. Entonces desapareció, engullido por una nube de polvo e indiferencia. Amina se quedó allí congelada. No gritó. No corrió tras él. Ni siquiera lloró. Algo en su interior se quebró con tanta fuerza que solo quedó el silencio. Miró a su hijo, aún dormido, inconsciente de la traición que acababa de poner su mundo patas arriba. El viento azotaba el polvo, azotándole el rostro. Levantó la vista. El horizonte estaba desolado, infinito. Sin camino. Sin refugio. Sin sombra. Solo la sabana, salvaje, ardiente, magnífica e indiferente. Pero ella no se dejó llevar por el pánico. Se ajustó el taparrabos, acercó más a su bebé y dio el primer paso. Cada paso levantaba una nube de tierra roja. El sol caía a plomo como un martillo celestial. La leche de sus pechos se había secado. Su garganta, agrietada por la sed, ya no podía murmurar nanas. Sus labios partidos sangraban. Pero ella seguía adelante. Avanzó porque una madre no tiene derecho a caer.
Cada metro era una negativa a morir. Una negativa a dejar que la hija de un hombre sin honor se hundiera con ella en el olvido. Se acercaba la noche. El cielo, de un naranja intenso, se tornaba morado. Los sonidos cambiaban. La sabana despertaba de otra manera. La risa siniestra de las hienas resonaba en la distancia. El grito de un antílope. Luego, un rugido. Profundo. Majestuoso. Hizo temblar la tierra bajo sus pies. Amina vaciló. Abrazó a su bebé con más fuerza. Vislumbró un grupo de acacias retorcidas, siluetas nudosas como manos extendidas. Se deslizó dentro, agachándose entre las raíces, con la espalda contra la corteza. El niño lloraba débilmente, buscando un pecho vacío. Ella lo mecía suavemente, murmurando palabras que incluso el viento parecía contener. Entonces ella lo vio. Surgió de entre las sombras, con pasos lentos. Un león. No era una bestia salvaje cualquiera. Un macho gigantesco, de porte majestuoso. Su melena parecía hecha de sol y ceniza. Sus músculos ondulaban bajo su piel como olas de piedra. Se detuvo. La miró. Sin aliento, Amina cerró los ojos. ¿Era este el fin? ¿Moriría allí, devorada por el silencio de una noche olvidada? Pero no hubo nada. Ni un salto. Ni una garra. Ni un mordisco. Cuando volvió a abrir los ojos, él estaba allí, sentado a pocos metros de distancia. Apacible. Imponente. Como un rey vigilando su corte. Como un centinela del viejo mundo. Y en sus ojos color ámbar no había ni hambre ni rabia. Solo, una extraña paz. La noche se prolongó eternamente. Cada segundo parecía extenderse en el denso silencio, interrumpido únicamente por los sonidos distantes de animales merodeadores. El león apenas se movió. Majestuoso, permanecía allí, su enorme silueta recortada por la plateada luz de la luna. Cada pocos segundos, gruñía, un rugido bajo y contenido, lo suficientemente potente como para ahuyentar a los depredadores ocultos en las sombras. Las hienas se alejaron, en silencio. Incluso los chacales mantuvieron la distancia. Amina, paralizada, se aferraba al niño como un náufrago a una tabla. Estaba en un estado de semiconsciencia, suspendida entre la fiebre, el agotamiento y una extraña forma de paz. Lo miraba, a este león irreal, a través de un velo de lágrimas, fatiga y polvo. ¿Era la fiebre una mala pasada? ¿Un espejismo? ¿Una visión enviada por sus antepasados para suavizar el final? Pero no. Él estaba allí. Sólido. Presente. Centinela de otro mundo. El tiempo ya no tenía límites. Las estrellas se desvanecían lentamente mientras los primeros destellos del amanecer acariciaban la sabana. El frío de la noche dio paso a una calidez benévola. Amina sintió la luz, incluso antes de abrir los ojos. También sintió un aliento cálido, muy cerca. Un aroma almizclado y silvestre. El león se había levantado. Lentamente, con serena majestuosidad, se acercó a ella. Su cuerpo parecía hecho de sombra y fuego. Amina, paralizada entre el miedo y la admiración, sintió el corazón latir con fuerza contra su pecho. Ya no había miedo. Solo una extraña aceptación. La bestia ladeó la cabeza y sus ojos ámbar se clavaron en los de Amina. No estaban vacíos. Contenían algo antiguo. Algo sabio. Inclinó la cabeza de nuevo hacia la bebé, la olió suavemente, y, en un gesto tan improbable como sagrado, lamió con ternura la frente de la niña. Un roce, breve. Preciso. Como una bendición. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta. Caminó lentamente, se detuvo una última vez en el borde del bosque, miró hacia atrás, y desapareció entre el bosque dorado por el sol naciente. Amina se quedó allí, paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Su corazón latía con dolorosa intensidad. En sus brazos, el bebé se movió suavemente, emitiendo un leve gemido. Y luego, voces. Al principio distantes. Luego más cerca. Gritos.
Pasos apresurados en la hierba seca. Un puñado de hombres con uniformes caqui, armados con rifles y binoculares, apareció entre los árboles. Eran guardabosques que patrullaban la reserva natural cercana. Alertados por inusuales huellas de león tan lejos de las zonas centrales, habían seguido las huellas en el polvo. Se toparon con esta escena surrealista, una joven exhausta, con la piel quemada por el sol y la ropa hecha jirones, con un bebé en brazos. A su alrededor, las huellas frescas de un león gigante, tan cerca que parecía haber estado rondándola toda la noche. La salvaron. Trasladada de urgencia a la clínica de un pueblo vecino, Amina tardó días en recuperar las fuerzas. Los médicos hablaban de un milagro. Los ancianos ya lo sabían. Para ellos, era evidente, había sido protegida por el rey de las bestias. El león, la encarnación de los espíritus protectores, había reconocido en ella a una madre sagrada, una mujer elegida por los ancestros para llevar consigo algo más grande que su propia historia. Su historia recorrió la región, embellecida, transmitida, a veces modificada. Pero siempre, en el centro, estaba el mismo momento, el león y el niño. Los periodistas, cuando llegaron, tomaron fotos hermosas. Pero no contaron toda la historia. Ignoraron las pesadillas de Amina, el despertar empapado en sudor, el temblor de sus manos, el pánico ante el más mínimo rugido en sus recuerdos. No hablaron de su prolongado silencio frente al espejo, del extraño vacío en sus ojos. No vieron la inmensa soledad que se siente tras experimentar lo inexplicable. Pero a pesar de las cicatrices invisibles, Amina se reconstruyó. Se negó a abandonar la región. Se instaló en una pequeña aldea al borde de la reserva. Trabajó en la cafetería de una escuela y luego como ayudante en un centro turístico. Crió a su hijo sola, sin quejarse. Lo llamó Simba, en honor al hombre que le había salvado la vida. El niño creció fuerte, vivaz y profundamente apegado a la naturaleza. Escuchaba las historias de su madre, a veces contadas con palabras vacías, a veces con el silencio de una mirada. Y esa mirada le bastaba. A los 10 años, pasaba sus días libres con los guardabosques. Aprendió a reconocer huellas, a leer el viento y a escuchar a las aves para comprender lo que ocultaba la sabana. Hablaba con los leones como si fueran hermanos lejanos. A los 18 años, fundó una pequeña asociación local de protección de la vida silvestre. Habló con convicción, incluso a los más escépticos. Dijo: un león me salvó la vida. Ahora debo salvar la suya. Y en sus ojos brillaba esa luz rara, la de quienes nacieron de un milagro y llevan su memoria viva. Años después, Simba caminaba con seguridad por la sabana que conocía como la palma de su mano. Lideraba un grupo de biólogos que habían venido a estudiar el comportamiento de los leones viejos y solitarios. El sol se ponía lentamente, tiñendo el horizonte de ocre y ámbar. La suave brisa traía el aroma de la tierra cálida, el polvo y la vida silvestre. Ese día, entre la hierba alta y los silenciosos árboles de acacia, Simba vio una figura que le dejó sin aliento. Un león viejo. Aún majestuoso, pero cansado. Su melena canosa, salpicada de nudos y cicatrices. Sus pasos eran lentos, agobiados por los años, pero aún caminaba con una nobleza serena, como un rey que conoce el fin de su reinado, pero no abdica de su dignidad. Simba se quedó paralizado. El mundo pareció detenerse a su alrededor. El león levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Durante un largo rato. Sin miedo, sin amenaza. Un silencio se apoderó de ellos, sagrado, suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera arrodillado ante este encuentro. Allí, en los ojos cansados de la bestia, había una luz ancestral. Una sabiduría silenciosa. Y un extraño reconocimiento. Simba se acercó lentamente, dejando atrás a los científicos, como si ese momento no perteneciera a nadie más. El león no se movió. Observó. Y entonces, en la luz dorada del crepúsculo, dos almas se reconocieron. No con palabras, ni con un gesto obvio. Sino con ese lazo invisible tejido por destinos unidos por lo inexplicable. El león inclinó ligeramente la cabeza. Un escalofrío apenas perceptible recorrió el aire. Simba colocó suavemente su mano sobre su pecho, donde latía su corazón. Gracias, murmuró, con la voz llena de emoción reprimida.
No sabía si era el mismo león. Había pasado el tiempo. Pero en el fondo, algo le decía que sí. Esa mirada, era la que había visto en los brazos de su madre aquella mañana, en el umbral de la vida. La vieja bestia apartó la mirada, dio unos pasos y se detuvo de nuevo. Como si dijera, yo tampoco lo olvido, y finalmente, se alejó hacia las crecientes sombras de la sabana, desapareciendo suavemente entre la vegetación. Simba se quedó allí, solo, en el vibrante silencio. Hay historias que la naturaleza solo cuenta a quienes saben escuchar. Historias tejidas con el viento, el fuego y la memoria. Amina, abandonada una vez por un hombre sin rostro, había sido protegida por un rey sin trono. Un rey de 4 patas, portador de un instinto más antiguo que las palabras. Y este rey había velado no solo por ella, sino también por todo lo que llevaba dentro, la vida, la promesa, el futuro. En el corazón de la sabana, una mujer destrozada y una bestia salvaje solitaria se encontraron. Y de este encuentro improbable nació un camino, una vocación, una leyenda. El sol desapareció completamente detrás del horizonte. Pero en el corazón de Simba, una nueva luz se había encendido. No la luz de los focos ni de los discursos, sino la luz del recuerdo, del respeto, de la continuidad. Y allí, entre la hierba dorada, supo que su misión no había terminado. Ella apenas estaba empezando.